Buenos días a los presentes, presenciales y virtuales. Antes que todo, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación y, bueno, expresar mi alegría ante mi participación en este evento de Sobetórax. Como venezolano es todo un placer estar presente y poder colaborar con profesionales de mi querido país. Tengo la fortuna de dirigir el Departamento de Cirugía Torácica de la Clínica Universidad de Navarra, que con sede en Pamplona y en Madrid. Llevamos patología torácica tanto en adultos como en niños. Y bueno, me han propuesto el manejo de fístula broncopleural en niños. En adultos es ya una entidad poco frecuente y en niños en Europa su incidencia es aún menor, pero bajo la realidad de nuestros países en desarrollo, por sus diferencias etiológicas, en este caso infecciosas, puede llegar a ser sin duda la fístula broncopleural mucho más frecuente y cuyo manejo pueda llegar a ser un verdadero desafío para el equipo médico, ¿no? Por ello, sin duda, acepté el reto. En mi presentación daré una pequeña introducción describiendo, seguido de su diagnóstico, su manejo y su tratamiento, haciendo un poco hincapié al inicio del manejo del derrame pleural paraneumónico complicado, ya que es prácticamente la causa número uno, como he dicho. Y bueno, como definición, la fístula broncopleural es una comunicación claramente patológica entre el árbol bronquial y el espacio pleural. Dicha comunicación puede ser desde el árbol bronquial principal, lobar o segmentario, ¿no? Como he dicho, en su incidencia, la mayor experiencia que está descrita en la literatura es en adultos, donde más de un 60% se produce posterior a una cirugía de resección pulmonar. Se encuentra con más frecuencia después de una neumonectomía, en este caso derecha, luego en orden decreciente las lobectomías, en este caso una lobectomía inferior derecha, y por último las segmentectomías. Y básicamente toda esta disminución de riesgo es por sus características anatómicas y vasculares, ¿no? Dicha frecuencia oscila entre un 4 y un 15% en, en las neumonectomías y por debajo del 1%. En niños eh, es mucho más frecuente en niños prematuros, donde la fístula broncopleural generalmente aparece en sus principales causas con enfermedades respiratorias graves, como es el del síndrome de distrés respiratorio agudo, que, bueno, que recibe apoyo con ventilación mecánica, desarrollan un enfisema pulmonar intersticial e inclusive alcanzan mortalidades que pueden sobrepasar hasta el 50%. Entre otras está la crisis bronquial obstructiva severa y, bueno, mayormente, como he dicho, en nuestros países, por la falta de cobertura médica oportuna, quizás, el déficit de vacunación, la escasez de recursos, puede llegar a ser la neumonía complicada y el absceso pulmonar la causa principal. Todo esto es fisiopatológicamente por la sencilla necrosis producto de la infección que puede alcanzar estructuras bronquiales. Por otro lado, como en el adulto, puede ser secundaria una complicación quirúrgica, como es en el caso de los niños, el tratamiento quirúrgico del enfisema lobar, el secuestro pulmonar o el tratamiento quirúrgico de alguna bronquiectasia, y la ventilación mecánica, por cualquiera que sean sus causas, es un factor predisponente en su formación. También tenemos, por supuesto, los procedimientos con riesgo de trauma, como es la colocación iatrogénica de tubos de drenaje pleural, tubos torácicos, y también está descrita la colocación de catéteres venosos centrales. Entonces, bueno, volviendo un poco atrás, considero imprescindible que luego de ver que es la neumonía complicada y maltratada la causa principal de fístula broncopleural en nuestros países, creo esencial hablar de su manejo para establecer una conducta oportuna, ¿no? Y evitar tan dramática complicación. En este cuadro que vemos, que coincide con guías americanas y europeas, británicas, podemos ver que una vez definida una neumonía complicada con derrame, lo dividen en pequeño o grande,
pequeño es cuando en una radiografía o en una ecografía en decúbito lateral este es inferior a 1 centímetro o menos de una cuarta parte del hemitórax, se puede establecer una conducta conservadora en caso de ser pequeño, administrando antibiótico terapia endovenosa, que puede ser empírica y se puede, en presencia, bueno, digamos, en ausencia de fiebre, se puede cambiar a medicación oral a los 2 o 5 días. Pero por otro lado, se deben realizar pruebas de imagen en derrames grandes o sintomáticos, como es la realización de una ecografía, principalmente, o un TAC, para definir si está organizado, si hay tabiques de fibrina, si está loculado. Asimismo, se debe dejar claro, creo yo, que este es el punto clave en donde en los centros de atención primaria, que ante un derrame paraneumónico complicado, con un derrame significativo, debe ser derivado a un centro de referencia. Es el momento clave para evitar la progresión y finalice en su fistulización, ¿no? En general se prefiere la ecografía para la evaluación y el control de los derrames pleurales, ¿vale? Y la tomografía generalmente se reserva para casos complicados en los que se necesita una mejor caracterización de la enfermedad del parénquima. A veces se puede confundir absceso versus derrame pleural organizado y la ecografía no es suficiente, digamos, es inadecuada para establecer esa diferencia, ¿no? En este caso, si el derrame no está loculado, se debe iniciar con una toracocentesis diagnóstica y un drenaje, quiero decir. Y es por ello que siempre se debe ir preparado al momento de la toracocentesis con un drenaje pleural, ya que el hallazgo inmediato, si es un débito purulento, definirá la conducta, ¿no? Muchas veces la realización de un pH, una gasometría inmediata, o sencillamente, como he dicho, la valoración del líquido pleural purulento o denso, ya puede definir si podemos hacer solo una toracocentesis diagnóstica y evacuadora o directamente colocar un drenaje resolutivo, ¿no? Claramente lo primero que hacemos es cultivar el líquido y esperar, ¿no? Por supuesto, los resultados que permitan dar un tratamiento dirigido, ¿no? Para el tratamiento inicial de un derrame complicado, como vemos en el cuadro, un derrame grande, sintomático, la mayoría de estudios y expertos están de acuerdo que tanto el drenaje pleural con uso de fibrinolíticos como la videotracoscopia es un primer paso razonable. La elección puede estar influenciada por la experiencia disponible, los recursos, las consideraciones de costos e inclusive, por supuesto, las preferencias del paciente y la familia, ¿no? De si ir o no a quirófano. En comparación con los antibióticos y el drenaje con o sin fibrinolisis, la VATS, la videotracoscopia, es más invasiva, claramente, más costosa, pero con una tasa de fracaso mucho más baja según la literatura. Por otro lado, si comparamos el lado quirúrgico, en comparación con la toracotomía clásica abierta, la VATS es menos invasiva, se asocia con una menor duración de analgesia, menor duración de los tubos torácicos y menor estancia posoperatoria. Los estudios observacionales sugieren que la VATS en manos expertas tiene buenos resultados, son resultados de no inferioridad ante la toracotomía en cuanto a eficacia y seguridad. Y bueno, es solo en pacientes que no mejoran después de una videotracoscopia que pueden requerir de una toracotomía abierta con una decorticación extensa para recuperar esa reexpansión pulmonar y evacuar todo ese material piógeno que genera, ¿no?, la recurrencia clínica. Entonces, bueno, volvemos a la fístula, ¿no? Lamentablemente, tenemos a un niño con una fístula, cualquiera que fuesen sus causas, su diagnóstico clínico es básicamente el inicio de dificultad respiratoria, generalmente de inicio repentino, con un deterioro abrupto. Si está en el ventilador, lo vamos a ver claramente.
La aparición de un neumotórax en la radiografía, que puede ser de grado variable, este puede ser atención, ya que tratándose de una fístula bronquial puede ser directamente un debut con un neumotórax a tensión, con lo que lleva una inestabilidad hemodinámica, o sencillamente un neumotórax recurrente, un neumotórax que, que no mejora. Último, claramente una alteración de la ventilación-perfusión, hipoventilación alveolar y finalmente el desarrollo o agravación a una insuficiencia respiratoria. Por supuesto, en una radiografía no drenada veríamos también el enfisema subcutáneo en ausencia de un drenaje, ¿no? Se confirma el diagnóstico cuando posterior a la colocación de un tubo de tórax ante un neumotórax en nueva aparición, se evidencia una fuga aérea significativa, ¿no? Continua, en inspiración, en expiración, bajo un sello de agua. Este mismo además persiste generalmente después de 72 horas, lo que confiere su definición una fuga aérea persistente. Una vez existe la sospecha de fuga, de fístula, se han utilizado varios métodos para diagnosticarla, ¿no? Está la broncografía, usada en los años 80, está la instilación de azul de metileno a través del espacio pleural para luego realizar con visión directa a través de una broncoscopia la presencia de ese azul de metileno. Y por otro lado también tenemos el uso de oclusión bronquial con catéteres de balón que permitan ocluir para dejar de ver esa fuga en nuestro sello de agua, lo que podría darnos el diagnóstico. Lo que está claro es que todas ellas requieren, para un diagnóstico de certeza, una fibrobroncoscopia. Esta fibrobroncoscopia tiene un valor diagnóstico muy importante, ya que confirma la fuga de aire desde un bronquio mayor, lobar o segmentario. Esta fibro debe hacerse de manera sistemática para que permita una correcta evaluación, caracterice su existencia y sobre todo sus características, ¿no? Su tamaño, su localización. Asimismo, la fibrobroncoscopia permitiría la toma de muestras con bronco aspirado o un lavado broncoalveolar que determina o excluya la infección por tuberculosis, por hongos, por alguna etiología infecciosa importante que deba ser tratada. Y bueno, también la broncoscopia, no podemos dejar a un lado, puede permitir maniobras terapéuticas, más difíciles posiblemente en nuestros medios, ante la dificultad de acceso o recursos limitados, son generalmente terapias costosas, pero bueno, sin embargo, pese a que los abordajes broncoscópicos tienen una tasa de éxito variable, muchos estudios apoyan esta conducta en fístulas broncopleurales inferiores a los 5 milímetros o periféricas. Y en este caso se podrían intentar técnicas y procedimientos endoscópicos con distintos materiales, entre ellos la colocación de válvulas endobronquiales, eh, las agentes sellantes, tapones oclusivos. Y bueno, de todos estos últimos, por ejemplo, los sellantes, existen muchísimos casos, pero solo series de casos, reportes aislados, y no se han comparado ninguno a ciencia cierta, ¿no? Entre ellos se encuentra la espuma de gel, pegamento de fibrina, celulosa regenerada y oxidada, albúmina, bueno, una cantidad de sellantes que pudiesen ser una alternativa. Me gustaría y me encantaría saber si en la sala o en los presentes existe algún tipo de experiencia, porque no hay mucha experiencia en la literatura descrita. Y bueno, yo considero particularmente que ante la variable de la eficacia mostrada en el cierre broncoscópico, debe ser reservada para pacientes que son malos candidatos quirúrgicos o fístulas muy pequeñas, periféricas, y aquellos en donde, bueno, se necesite un puente a la cirugía, o pacientes mucho menos frecuentes en niños que tengan una malignidad avanzada, ¿no? Pues bueno, el drenaje pleural. No podemos dejar de hablar del drenaje pleural. Es el protagonista y principal en esta patología, en casi todas las patologías pleuropulmonares. Entonces, él es el responsable de la resolución del neumotórax en primera línea, evita la sobreinfección y permite el apropiado escape, ¿no?, de flujo aéreo de la fístula y la estabilidad respiratoria hemodinámica.
Hay muchos tipos de drenaje. En una revisión bibliográfica encontré que en niños no es necesaria la colocación de drenajes por encima de 14 French. Aún en condiciones de loculación, bajo agentes fibrinolíticos, estos calibres por encima de 10, por debajo de 14, permiten un correcto drenaje, evitando lo que es el dolor y las molestias, que sabemos que es absolutamente contraproducente en el contexto de un pulmón que requiere ser ventilado y que necesita perfundir y necesita tener un buen control del dolor, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, ¿debemos colocar aspiración? Bueno, este principio se cumple en niños, en adultos y su uso inclusive en el postoperatorio de una resección pulmonar. Se debe mantener el drenaje a la menor aspiración posible que permita la resolución del neumotórax o digamos la reexpansión pulmonar, ¿no? Múltiples estudios últimamente han demostrado la eficacia de la presión de aspiración por debajo de los 8 centímetros de agua en el contexto de fugas broncoalveolares, ¿no? La tendencia es a mantener la menor aspiración posible. Aquí vemos una radiografía con un pulmón reexpandido en presencia de una fístula. Y bueno, con respecto a la ventilación mecánica, se debe tratar de disminuir en medida de lo posible los parámetros de presión positiva que permitieran mantener la adecuada ventilación con la menor fuga posible a través de la fístula. Se debe igualmente valorar la ventilación de alta frecuencia, ¿no? Ya que evita el barotrauma, permite mejorar el intercambio gaseoso con disminución del escape aéreo y favorece también al cierre de la fístula, ¿no? Cuando se compara con una ventilación mecánica convencional. Todo esto suena fácil, pero bueno, puede representar un desafío importante. Y, y el principio básicamente es mantener las presiones de las vías respiratorias por debajo de la presión de la apertura de la fístula para promover su cicatrización y al mismo tiempo permitir una ventilación alveolar adecuada para un intercambio de gases suficiente. De no funcionar, tenemos que valorar la posibilidad de una intubación selectiva, que esto puede ser con un tubo de doble luz o con un tubo simple progresado o inclusive con el uso de un bloqueador bronquial. En fístula broncopleural aguda, en los primeros 7 días posterior a la cirugía de resección pulmonar, se prefiere el cierre quirúrgico inicial, ya que la mayoría de los casos se deben a una dehiscencia de la sutura del muñón bronquial, salvo que la fístula sea pequeña o que la condición del paciente no lo permita. Las formas subagudas o crónicas se relacionan principalmente con infecciones sobreagregadas y se observan principalmente en pacientes inmunocomprometidos, debilitados y cuya conducta debe ser valorada individualmente. En este algoritmo se dividen a las fístulas postoperatorias en función de la cámara aérea, que dejan de estar presentes una vez colocado el drenaje. Descartada la infección y bajo condiciones de estabilidad, se debe organizar una cirugía resolutiva con tejido autólogo. Hay diversas técnicas descritas, entre ellas está el flap muscular con dorsal, con pectoral, recto abdominal, músculo intercostal o inclusive el uso del epíplon. Y solo en inestabilidad o infección se podría valorar la posibilidad de una ventana, ¿vale? Recordando que es importante siempre alcanzar una cavidad estéril antes de realizar cualquier tipo de procedimiento de este tipo. Y bueno, solo bajo inestabilidad o en infección persistente, o infección multiresistente o fracaso en el abordaje endoscópico quirúrgico, se debe realizar una ventana abierta, como es la toracostomía o colgajo de Loaser en ventana de Clayet. Muy poco probable o muy poco frecuente en niños, ya que, con suerte, niños son los grandes respondedores, pero no podemos nunca dejarla atrás, ¿no? Aquí les presento un vídeo en donde tenemos una fístula broncopleural, en este caso muy anteriorizada, La cavidad directa. y en este caso se decide elevar el epiplon, ¿no? Primero se hace una disección del epiplon a nivel de cavidad abdominal,
para luego, a través de una trocoscopia, en este caso un abordaje de mínima invasión uniportal, voy adelantando, encontrar, bueno, primero muchísimas adherencias, claramente, son cirugías que generalmente vienen acompañadas de muchísimas adherencias pleuropulmonares, luego de hacer un abordaje y hacer esta liberación y encontrar la fístula bronquial, proceder al cierre primario y una vez realizado el cierre primario del agujero fistuloso a través de una apertura diafragmática, una vez entramos a cavidad abdominal, si tuvo la suerte de encontrar el epiplón justo allí. Y de esta forma, subiéndolo de manera transdiafragmática, apositarlo sobre el orificio fistuloso. Bueno, y para llevar a casa y concluir, la mayoría de fístulas broncopleurales en pacientes pediátricos se presentan en la evolución de enfermedades pulmonares graves, en el contexto casi siempre de ventilación mecánica. En nuestros países es la neumonía complicada la principal causa, y es bajo el diagnóstico y tratamiento precoz, oportuno, con antibióticos dirigidos, la colocación de un drenaje pleural, conos fibrinolíticos y la indicación de una videotracoscopia oportuna, la que permitiría disminuir su incidencia, como la que tenemos en países en Europa. La valoración endobronquial, radiológica, hay que agregar ecografía, más menos TAC, y la evolución clínica, lo que es imprescindible para la toma de una decisión terapéutica. Ya sabemos que el reconocer si un derrame es complicado o no cambia nuestro algoritmo, así como la localización y las características de esa fístula van a permitir tomar una conducta más o menos conservadora o directamente quirúrgica. La fístula broncopleural secundaria a resección pulmonar en el tratamiento debe ser quirúrgico, y en el agudo debe ser una decisión inmediata, ¿no?, para ese cierre de ese fallo del muñón bronquial. Y bueno, para cualquier abordaje quirúrgico también es imprescindible la esterilidad pleural. Debe ser una condición sine qua non antes de elegir cualquier técnica de obliteración. Y el tipo de técnica de cierre, como hemos dicho, flaps musculares, el uso del epiplón, debe ser personalizada en cada caso en función de cada característica. Pues sin nada que agregar y esperando cualquier pregunta se presente, muchísimas gracias. Ojalá haya podido tener la oportunidad de haber estado presencial, así no pudo ser. Gracias.